Crisis de los misiles en Cuba. Cronografía hecha por Juan Andrés Barroso y Andrés Felipe Vázquez Silva. En esta cronografía hablaremos sobre la alianza de la URSS y Cuba, que está dentro del contexto de la crisis de los misiles en Cuba. Todo esto empieza en 1960. Así se representa su historia en un orden cronológico, el cual será la alianza que se va a presentar entre estas dos naciones, ya que gracias a esta parte de la historia muestra cómo fue el proceso de estas dos alianzas y cómo fue que se logró y causó y generó todo esta alianza a la EU y cómo inició toda esta crisis de los misiles en Cuba y todo el periodo que llevó de 1959 a 1968. Bueno, empezamos con el acercamiento entre Cuba y la Unión Soviética. Esto se dio en 1959 a 1960. Esto fortaleció obviamente el bloque socialista. Aquí se vio muy reflejado que la URSS se interesó mucho en Cuba gracias a la independencia que se dio gracias a que Fidel Castro puso su carácter marxista y leninista, que sirvió para así poder volver a Cuba un país unipartidista. Y esto hace representación a que Cuba es un país donde tenga su propio control de su propia economía, y esto fue para así buscar este acercamiento y alianza. Esto se llama una estrategia para así poder hacer llamar la atención de la URSS. También Cuba afirmó a los Estados Unidos que la intención de Cuba no era mala, que iba con buenas intenciones y que no había de qué preocuparse, y que habían firmado a seguir el tratado de la OEA. Integración de Cuba al bloque socialista 1960-1962. Bueno, este bloque, esta parte del bloque de la alianza se dio de que con todo lo que había pasado de unificar todo a su país y toda la economía a su propio poder, esto supuestamente Fidel Castro había dicho que mejoraría todo, la industrialización química en la alimentación, y gracias a esto se dio que la Unión Soviética se dispuso a darle un gran apoyo económico. Y pues también varios países del bloque socialista apoyaron a Cuba con el fin de que pusieran en práctica su programa de desarrollo industrial, para así poder crecer como nación con todo lo que había propuesto Fidel Castro. Las primeras manifestaciones de divergencia fueron de 1963 a 1965. Cuba y la Unión Soviética reevaluaron sus políticas exteriores debido a la crisis de octubre. El gobierno cubano modificó su política económica y la Unión respondió bien a los nuevos requerimientos. A fines del 62 eran evidentes varios signos de discrepancia entre la política de desarrollo del gobierno cubano y la práctica, como el aumento en la importación de alimentos, el descenso de la producción cañera y pocos resultados en el sector industrial. El comité recomendó el incremento de la producción del azúcar hasta llegar a 10 millones de toneladas en 1960. Se sugería como mercado potencial para el azúcar cubano el mercado socialista. Y según varios autores, la Unión aceptó firmar un convenio a largo plazo a cambio de que Cuba retrocediera en sus planes de industrialización. En 1964 y 1965, Cuba no pudo exportar debido a una baja en su producción, y a la vez empezó a surgir la inconformidad de los medios cubanos en relación a los productos que recibían de la Unión Soviética. La agudización de las divergencias, 1966 a 1968. La Unión Soviética continuó siendo el principal proveedor y comprador de Cuba. Además, Cuba siguió teniendo un saldo deficitario creciente en su comercio con la Unión Soviética. Hubo un problema sobre el comercio entre ambos países, el abastecimiento de petróleo. En 1966, Cuba producía el 2% de lo que consumía, y el resto era abastecimiento brindado por la Unión Soviética. La negativa de la Unión a aumentar sus ventas de petróleo a Cuba corresponde a la reestructuración de sus exportaciones. El gobierno soviético quería aumentar sus exportaciones de petróleo,
pero sin limitarlas a países socialistas, pues las ventas a otras naciones les generarían divisas, así como utilizar el petróleo como instrumento en su política exterior en las áreas subdesarrolladas. Y bueno, eso sería toda la presentación. Muchas gracias por escuchar.